El lugar favorito de Dios define un ecosistema de su presencia. Saber cuál es el ecosistema de la presencia de Dios nos ayuda a entender un entorno espiritual donde hay dos cosas características: la presencia de Dios y la obra de su Espíritu Santo. El lugar favorito de Dios es un lugar donde no solamente reconocemos su presencia, sino que también la experimentamos. Tiene que ver con reconocer en nuestro corazón, pero tiene que ver también con experimentar a Dios. Y el lugar favorito de Dios es un ambiente que puede proponer diferentes escenarios, pero uno de esos escenarios favoritos dentro de ese entorno es la familia espiritual. La familia espiritual es clave en toda construcción del reino. Y no siempre el referente de familia es el ideal para entender la familia espiritual. Hay mucha gente que puede tener desconfianza a la familia espiritual porque su referente es su propia familia y no necesariamente fue un referente bueno de lo que debe ser una familia espiritual. Entonces, todos en la iglesia necesitamos de alguna manera desnutrirnos de nuestra experiencia familiar para aprender cuál es el verdadero significado de lo que es una familia espiritual. Lo que tiene que ver con hacer parte de esa familia y cómo podernos integrar también a esa familia a pesar de la cultura, a pesar del trasfondo, a pesar de las filosofías, poder vivir el entorno de la realidad de una familia espiritual. Y quiero compartir con ustedes a través de Gálatas 6, del 7 al 10, algunos puntos de reflexión importantes. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, la versión es Palabra de Dios para Todos. Dice: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. De nosotros se pueden burlar. De las cosas de Dios la gente se puede burlar, pero Dios nunca podrá ser burlado. Dice el versículo: uno cosecha lo que siembra. Ahí está llamando la atención. Tengan cuidado con todo lo que ustedes están cosechando, porque todo eso va a producir un fruto. Todo lo que se cosecha será también entonces sembrado. Versículo 8: quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Habla de aquellas personas egocéntricas, aquellas personas donde todo gira alrededor de ellas mismas. Y todos necesitamos estar siendo de alguna manera enseñados por Dios para dejar de girar en torno a nosotros mismos. El sistema de la carne busca un autocomplacimiento, busca complacerse constantemente. La carne siempre va a buscar complacerse a sí mismo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo allí que tengan cuidado con eso, porque quien busca complacerse a sí mismo va a generar destrucción. Creo también que es una invitación del Espíritu Santo para alejarnos de una vida ensimismada y poder vivir una vida para otros. Parece ser que cuando vivimos para nosotros nos destruimos, pero cuando vivimos para otros, Dios nos construye. Y creo que ahí empiezan a haber líneas de pensamiento espiritual fuertes para nosotros poder crecer como hombres y mujeres de Dios. Dice: pero el que siembra para agradar al Espíritu, pero el que no vive para complacerse a sí mismo, cosechará vida eterna. Y vida eterna es la plataforma de muchas cosas y de muchos ingredientes que tienen que ver con una vida de alguien que camina al lado del Señor. Versículo 9: no debemos cansarnos de hacer el bien. No debemos cansarnos. Y muchas veces nos comparamos el estilo de vida de otras personas, personas que hacen el mal, que viven mal, y pensamos, porque tienen cosas muchas veces, que ellos están haciendo algo bien. El que alguien tenga cosas o tenga dinero no significa que hacen las cosas bien. No sea ignorante en ese pensamiento.
el que alguien tenga dinero no significa aprobación de Dios. Nunca. No busque acercarse a alguien por el fruto de lo que posee. Acérquese a las personas por el fruto de lo que son en Cristo. Y no estoy diciendo con eso que tener es malo. No estoy diciendo que tener es malo, pero no se deje engañar, porque no necesariamente tener muchas cosas significa que Dios está con uno. No se deje engañar por eso. Puede ser que alguien que tenga muy poco complace más el corazón de Dios que alguien que tiene mucho. Y tenga cuidado con eso. No tenemos que deshacernos de una vida, un estilo de vida que gire en torno a nosotros y a los placeres mundanos, y podernos acercar a vivir una vida en el Espíritu que gire en torno a Dios y el placer divino. Ese es el contraste en el cual siempre vamos a estar viviendo. No se cansen de hacer el bien, nos dice Gálatas. Si no nos rendimos, quiere decir que mientras hacemos el bien, hay mucha gente que va declinando, hay mucha gente que se va cansando, hay gente que dice, bueno, este año sí voy a hacer el bien, y por un año hacen el bien y dicen, no, en el 2025 me dediqué a hacer el bien y no pasó nada, entonces en el 2026 será mi año para hacer y para deshacer. Eso es engañarte a ti mismo. Recuerde, de Dios nadie se puede burlar. ¿Quién le puede poner tiempo a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios, te voy a dar 3 meses, te voy a dar 12 meses, te voy a dar un año, hasta que, como si pudiéramos amenazar a Dios, coaccionarlo y decirle, no, es que yo te voy a dar una semana, y si en una semana no pasa, entonces lo hago a mi manera? No, pues juegue la lotería mejor. Sí. Viva de otra manera, pero no trate de manipular el corazón de Dios, y no espiritualice las decisiones de la carne. Tiene que moverse siempre en el Espíritu, como hombres y como mujeres espirituales. Entonces, si no se cansan, si no nos cansamos de hacer el bien, si no nos rendimos, dice la palabra de Dios, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Hay que persistir, hay que esperar. No cansarse de hacer el bien es saber esperar, porque es como una cuenta en donde vamos abonando de acuerdo a nuestras buenas obras, y esa cuenta se va abonando, y en el momento apropiado vamos a tener una buena cosecha. Arde está experimentando ahora una buena cosecha, pero no nos cansamos de hacer el bien. Quizás el liderazgo en cualquier otro momento se hubiera cansado y hubiera dicho, no, pero sembramos tanto, hicimos tanto, llevamos más de una década haciendo y sirviendo al Señor, y esto es lo que hemos obtenido. No, yo aquí mejor vuelvo para atrás. Siembro para mí mismo, siembro como profesional, siembro en el área para la cual me preparé y donde puedo dar fruto y no depende de otros. Porque familia espiritual tiene que ver con depender del comportamiento y las actitudes de otras personas. Familia espiritual, ojalá tuviera que ver solamente con mi propio comportamiento, con mi propia ética, con mi propia dignidad, pero familia espiritual tiene que ver con el comportamiento de otros, porque para eso es una familia. Lo que hace el padre en una casa afecta a la casa. Lo que hace la madre en una casa afecta a la casa. Lo que hacen los hijos en la casa afecta a la casa. Cada uno es responsable delante de Dios en cuanto a sus obras. Por supuesto, lo que hace cada familia dentro de la iglesia afecta a la iglesia. Y por eso tenemos que tener conciencia de lo que es una familia espiritual, para poder cosechar de acuerdo al bien que hemos hecho, para obtener buenas cosechas. Y recuerden, no estoy hablando de salvación, porque la salvación no es por nuestras propias obras, no es por lo bueno que nosotros podemos hacer, pero creo que coincidimos en algo: todos queremos buenas cosechas, todos queremos tener buen fruto. No pienso que exista alguien que diga, yo quiero mal fruto en mi vida, no quiero cosechar. Dice en el versículo 10, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe.
Parece que Dios, en su soberanía, siempre está preparando escenarios para que nosotros podamos practicar estas cosas. Dios nos da oportunidades para que podamos hacer el bien. ¿A quién? A todos. No, yo le quiero hacer el bien a la familia Merlano, porque es que son tan lindos, entonces a ellos les quiero hacer el bien. Pero a los Sánchez, qué pereza. No me nace. Son como creíditos, no me nace. Entonces empezamos a ser selectivos dentro de la misma iglesia, y no dice la palabra de Dios que actuemos de acuerdo a nuestros sentimientos o de acuerdo a nuestras emociones. Dice que debemos de movernos de acuerdo a nuestra naturaleza en Cristo. Y si nuestra naturaleza es tener una naturaleza de bondad, porque bondad tiene que ver con misericordia, tiene que ver con gracia, tiene que ver con todos los dones y frutos que podemos dar en el Señor. No podemos estar seleccionando a quién hacer el bien, sino que tenemos que entender que hacemos el bien a todos y que Dios siempre nos va a dar oportunidades para actuar bien dentro de la familia de Dios. Y cuando uno de repente, porque somos seres humanos y no nos tiene que caer bien todo el mundo, porque ni al pastor le cae bien todo el mundo. Y como somos seres humanos, lo que sí podemos hacer es pedirle al Espíritu Santo de Dios, porque no reacciono bonito con esta persona, porque no soy especial con esta familia. Y decirle, Espíritu Santo, quítame eso, porque eso es de la naturaleza carnal. No es de la naturaleza espiritual, es de la naturaleza carnal. Y el Espíritu bendice a todos, la carne rechaza a algunos, porque es de manera natural. Y uno sí puede hacer cosas para acercarse a otros con los que siente barrera o siente separación, para crear vínculos espirituales, porque los vínculos naturales y carnales son los más fáciles de construir y de edificar. O sea, si vamos a relacionarnos en la carne, es muy fácil encontrar cosas con las cuales nos identifiquemos. Pero cuando nos relacionamos en el Espíritu, hay una afinidad real, y esa afinidad nos permite construir la familia de la fe, la familia espiritual. Y hay 3 puntos particulares aquí en Gálatas que me parece importantísimo resaltar. Primero, hay una ley contundente en el reino de Dios. Es una ley que abarca todos los aspectos de nuestra vida y que nos aplica a todos, no solamente a quienes dicen, sí, yo quiero que conmigo funcione la ley. Ustedes saben cómo es la ley natural. ¿La ley natural es para todos o no? Sí. Las leyes naturales aplican a todos, solo las normas de conducción aplican solamente a unos o a todos. Es una ley que está escrita para cada una de las personas que tienen un vehículo. Entonces, esta misma ley aplica para todas aquellas personas que han reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador, y que quieren vivir una vida de acuerdo a la naturaleza de Dios, a la realidad de Dios. Y esa ley es la ley de la siembra y la cosecha. De esa ninguno de nosotros puede excluirse. Uno siempre va a cosechar lo que siembra. Siempre va a cosechar lo que ha sembrado. Y como creyentes debemos de ser conscientes que cada una de nuestras acciones tiene consecuencias, buenas o malas, pero nuestras acciones todas tienen un efecto. Todas las acciones van a tener un efecto, y cuando empezamos a tener conciencia de que todo lo que hacemos va a producir algo, a medida que vamos creciendo y madurando, decimos, no, yo tengo que tener cuidado, porque esto que hago solo me complace a mí, pero destruye a otros. Me complace a mí, pero afecta a la iglesia. Me complace a mí, pero daña al espíritu.
Y madurez es cuando empezamos a abstenernos de cosas que nos complacen a nosotros mismos para cuidar el corazón de Dios y para cuidar el ecosistema de la presencia de Dios en la iglesia. Bendito aquel hombre, aquella mujer que empiezan a tener entendimiento de estas cosas y revelación para moverse de acuerdo a la integridad del corazón de Dios. Si sembramos bondad, amor, generosidad, cosecharemos bendiciones y vida eterna. No podemos pretender tener suplidas todas nuestras cosas cuando ni siquiera le creemos a Dios en los principios de las finanzas básicos. Si ni siquiera tenemos orden en la administración de nuestras finanzas, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos entregue las llaves de la prosperidad y de la bendición? Si ni siquiera hemos podido ordenar el chequecito de la quincena. Si ni siquiera hemos podido organizar lo más básico. Y la palabra de Dios dice, de todo lo que recibimos, primero Dios. Ni siquiera tiene que ver con un porcentaje. Es una cuestión de conciencia. Todo lo que recibo proviene de una sola fuente. Y en una sola fuente va a seguir colocada toda mi confianza. Y entonces Dios va a confiar. Y de Dios nadie se burla. Nadie que no cree en los principios básicos de las finanzas en el reino podrá cosechar la abundancia que Él promete en su palabra. La experimentarán aquellos que no se cansan de dar, que no se cansan de hacer el bien. Esos son los que van a cosechar. Por otro lado, si sembramos egoísmo, si sembramos para nosotros mismos, si seguimos sembrando maldad, ¿qué vamos a cosechar? Destrucción, sufrimiento. Entonces debemos de elegir cuidadosamente qué sembramos en nuestras vidas, porque primeramente hay una ley de siembra y cosecha. Segundo, no cansarnos de hacer el bien. Ese es un énfasis principal para cada uno de nosotros, porque vamos a tener la tentación. El que ama a Dios siempre va a tener que enfrentarse a tentaciones. Se enfrentó a tentaciones el Hijo de Dios, o sea, Jesús. Satanás es tan dramático que se atrevió a tentar al Hijo de Dios. Es tanta la inconsciencia del adversario que se atrevió a tentar al Hijo de Dios. No se va a atrever a tentarnos a nosotros. Ahora aquí el punto es, ¿usted se da cuenta cada vez que el diablo lo tienta? ¿O ni por enterado se da? Piensa que así es la vida. ¿O usted ha aprendido a discernir cuándo es que viene la tentación del diablo para nuestras vidas? Porque yo aprendí a discernir cada vez que el diablo me está tentando. No solamente en mis pensamientos, sino en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Yo aprendí a discernir cada vez que él viene a tentarme. Y yo puedo decir, sin excepción, que todos los días lo intenta conmigo. Ahora, ¿tú eres consciente que diariamente hay un feedback, que diariamente hay un intento de Satanás de seducirte? Sí. ¿Eres consciente de eso? No. ¿O no te has dado ni cuenta de la pugna y la guerra que hay por ganar tu corazón y llenarlo de maldad? Y llenarlo de egoísmo. Sí. Y convencerte de que vivas para complacerte a ti mismo y no para agradar el corazón de Dios. Pero no podemos cansarnos de hacer el bien. No podemos decir, pues yo hago las cosas bien, pero el impío progresa. Yo hago las cosas bien, pero el pagano sigue para adelante.
yo hago las cosas bien, pero estos son los que cosechan cosas. Yo hago las cosas bien, pero a mí siempre es el que me dan en la torre. No. Recuerdo que una vez, que una de las últimas casas que tomé por renta, realmente la persona que me rentó se estaba aprovechando de mí. Se estaba aprovechando. Injustamente estaba cobrando cosas para quedarse con el depósito, lo usual que pasa. Entonces yo tenía dos opciones: cansarme de hacer el bien y empezar a maldecir la existencia por la injusticia de la otra persona, o confiar en Dios y permitir que sea Él el que haga justicia, pero que mi corazón no se llene de rencor, no se llene de ira, no se llene de injusticia, porque eso es lo que el enemigo va a intentar hacer. No cansarnos de hacer el bien es no permitir que el adversario nos llene el corazón de injusticia, de carnalidad, y que podamos vivir de acuerdo a la justicia de Dios y no de acuerdo a la justicia humana, al estándar de lo que es justo para los hombres. No nos podemos cansar de hacer el bien, aunque no veamos los resultados inmediatos y aunque las cosas no pasen en el tiempo que nosotros quisiéramos. Necesitamos entonces tener dos ingredientes principales en nuestra vida: perseverancia y paciencia. Y en el marco del entorno del lugar favorito de Dios, el Señor ha hablado mucho de perseverancia. Perseverancia ha sido un tema. Parece que para estar en ese estado ideal en el que Cristo nos quiere a todos, necesitamos caminar con mucha perseverancia, necesitamos tener paciencia. ¿Para qué? Para cosechar los beneficios de nuestra fe, porque muchos tenemos fe, pero no hemos cosechado sus beneficios. Y el lugar favorito de Dios tiene que ver con un tiempo de cosecha. Y yo no sé si tú llevas un año, llevas 10 años, llevas 15 años, llevas 20 años, yo no sé cuánto tiempo llevas, pero de Dios nadie se burla. Y si tú estás haciendo las cosas bien, yo estoy convencido que viene un tiempo de cosecha que tiene que ver con los beneficios de la fe en la cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y nuestra confianza está puesta en Cristo. Amén. Nuestra fe está puesta en el Señor. Y lo tercero es que tenemos que hacer el bien a todos. A la gente que está afuera de la casa de Dios, pero especialmente a los que hacen parte de nuestra familia de la fe. Por eso es que cuando yo encuentro a una persona que ama al Señor y se congrega en otra iglesia, yo considero que es parte de mi familia espiritual. Y me pongo muy contento. Le digo: ay, ¿a dónde vas? ¿Y quién es tu pastor? ¿Y sirves en la casa? ¿Y eres fiel a tu casa? Y empiezo a hablarle como un hermano y a decirle: hey, fiel ahí, fiel en tu casa, fiel con tus pastores, fiel con los principios que has aprendido. Sé organizado en tus finanzas, generoso en tus finanzas, generoso en tu servicio a Dios. Y empiezo a animarles porque hacen parte de la familia, son parte de mi familia espiritual y no podemos hacer excepción de personas. Creo que no solamente Dios nos da oportunidades para hacer el bien, sino que nosotros tenemos que buscar oportunidades para hacerlo. Nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cuándo es un momento para que podamos hacer el bien a las personas que nos rodean? Entonces, esta madre que recién dio a luz en Arde y tiene algunos síntomas por el embarazo y por todo lo que requiere, todo lo que significa dar a luz, termina hospitalizada, con su presión alta, pasándola muy difícil, recién ha dado a luz,
las que han sido madres y los que hemos sido padres y hemos estado ahí esos primeros días, sabemos el sacrificio de pocas horas de sueño que significa tener un recién nacido en la casa, y más si somos primerizos, porque pensamos que el niño va a dejar de respirar en cualquier momento. Entonces estamos ahí con el espejo. Sí, está bien, está bien. Y estamos pendientes. Es una obsesión normal y natural. Pero alguien en la casa dice, no, ella es mi familia. Y estamos orando por ella, pero quiero hacer algo más. Quiero ir a su casa. Quiero limpiar su casa. Quiero prepararle comida para que cuando vuelva encuentre menos cosas que hacer. Entonces se invita a otras mujeres, y esas otras mujeres empiezan, sí, yo voy contigo a limpiar, yo voy a participar de eso. Encontraron una oportunidad. Bendito Dios por aquellos que dicen, estoy orando por ti. Bendito Dios por la gente que ora, que clama, que busca al Señor en oración. Y Dios multiplique y llene esta casa de genuinos intercesores, no chismoseadores, sino gente que de verdad quiere saber para poder orar. Pero hay un paso más en el que dice, yo voy a ir a limpiar, yo voy a ir a cocinar. O sea, yo voy a invertir de mi tiempo de descanso, porque ya todo el día limpié, todo el día cociné, todo el día trabajé. Ahora voy a trabajar para mi familia de la fe. Es una oportunidad para hacerle el bien a otros. Y creo que eso es lo que la palabra de Dios nos está animando, lo que nos está invitando a mostrar nuestro amor y nuestra generosidad hacia todos. Y eso nos va a ayudar a algo fundamental. Y es que cuando nosotros vivimos de esa manera, la comunidad espiritual es fortalecida. Eso hace que la iglesia sea sólida. No una iglesia de servicios religiosos. Porque un servicio religioso es venir, adorar a Dios, hacer prácticas espirituales y desconectarnos de la iglesia hasta el siguiente domingo. Y como venimos de la tradición y así era, requiere un reajuste en nuestra propia vida para entender que familia espiritual tiene que ver mucho más que con el lugar a donde vamos el fin de semana. Tiene que ver con un compromiso constante, un sentido de pertenencia. Eso fortalece la iglesia. Ese es un testimonio, y a través de ese testimonio hay un reflejo del amor de Cristo al resto de la comunidad. Así que en el corazón de Dios es muy importante que nosotros seamos íntegros en todas nuestras acciones, porque cada una de nuestras acciones tendrán una cosecha sin excepción. Y obviamente dejando de lado el pensar solamente en lo que nos conviene o lo que queremos. Dejar una actitud egoísta y vivir una vida de rendición en la presencia de Dios.